Hola, hola, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan a partir de este momento. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentren muy bien. Hoy, pues, queremos tratar un tema que tiene que ver, desde luego, con todas nuestras comunidades, con una disciplina deportiva que ha permeado al mundo completo. Costa Rica no es la excepción y es el deporte que apasiona, el deporte que mueve masas y el que genera las movilizaciones, como mencionaba, pues más grandes, ¿verdad? Cuando hablamos de un clásico del fútbol nacional, cuando hablamos de una final de fútbol, cuando hablamos de un campeonato mundial de fútbol, pues se activa todo, se activa la sociedad, se activa la parte comercial, se activa la parte de seguridad, se activan los medios de comunicación, es algo pues increíble y podríamos decir que prácticamente único, ¿verdad? Al punto de que hasta la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, es una de las organizaciones más poderosas a nivel de todo el planeta. Tiene más integrantes que las propias Naciones Unidas, tengo yo entendido. Y ayer, precisamente Naciones Unidas hizo una presentación acerca de los discursos de odio y de la violencia que se plasma a través de una plataforma a la cual hay que tenerle mucho cuidado, mucho respeto, que son las redes sociales, relacionadas directamente con el fútbol y con nuestro país. Es algo que Naciones Unidas, yo tengo entendido, ha trabajado a nivel internacional, no es un tema solamente de Costa Rica, donde hay otros aliados estratégicos y donde todos, desde nuestra posición, también podemos poner un granito de arena. Yo le agradezco mucho. Tenemos como invitado a don Danilo Mora. Él es el oficial de comunicaciones de Naciones Unidas en Costa Rica para tratar este tema. Ya Danilo ha estado con nosotros en otros momentos. Bienvenido. Gustavo, muchísimas gracias. Un honor y un gusto estar con usted y con la audiencia el día de hoy. Yo nada más quisiera añadir que hasta cuando se dan este tipo de eventos deportivos de alto, a veces son catalogados hasta de alto riesgo, ¿verdad? Para la seguridad, las propias municipalidades participan del diseño del plan de seguridad que se lleva a cabo con la participación de fuerza pública, con la participación de policía de tránsito, se pone a disposición policías municipales, o sea, las municipalidades juegan un papel muy importante, como mencionaba, en todo esto, y creo que todos también debemos de enviar un mensaje de moderación y de respeto y de calma hasta cómo tratamos estos temas a nivel, insisto, de las redes sociales. Danilo, contextualicemos por qué es que la ONU se mete en esto. Muy bien, yo quiero empezar con un mensaje positivo, Gustavo, y es plantear que el fútbol es una oportunidad para la convivencia, para llevarnos bien con las demás personas, para generar lazos, empatía, para pasar un tiempo agradable con amigos, con familiares, pero lamentablemente hemos visto en los últimos años que el fútbol se ha estado llenando de discursos de odio, de violencia, de agresiones, y lo estamos viendo muy claramente en las redes sociales. Desde el año 2020, Naciones Unidas ha venido estudiando el impacto de los discursos de odio en el país y en los últimos 2 años hemos podido ver que ya estos discursos de odio, esta polarización no se queda solo en la política o no se queda solo en ciertas discusiones nacionales, sino que ha llegado también al fútbol. Y a partir de esto, pues Naciones Unidas decide junto a COES, que es nuestra empresa socia en estos casos, en estos estudios, eh, entender qué es lo que está pasando, tratar de llegar al fondo del asunto e identificar también algunas posibilidades de acción. Pero lo que sí puedo decirte es que del total de mensajes que nosotros estudiamos, más de 900,000 mensajes, encontramos que el 27% de ellos relacionados al fútbol contienen odio, violencia y agresión contra dirigencias, entrenadores, futbolistas y contra afición. Y nosotros este estudio... Contra la afición contraria de otro Claro, equipo. y a ver, muchas veces creemos que las ofensas o los discursos o el odio viene de los contrarios y hemos encontrado que no necesariamente. A veces viene de los mismos seguidores
que reclaman el desempeño de un jugador, o que el técnico no hizo un cambio a tiempo, o que la dirigencia hizo una mala contratación. Entonces, hemos observado y estamos viendo a personas de la misma afición que siguen al mismo equipo generando odio, ataques contra sus equipos. Hay un dato clave, Gustavo, y quiero retomarlo con lo que vos estabas preguntando al inicio, esta idea de que el fútbol mueve masas, de que es el deporte rey, que es el más seguido. Yo plantearía que hay un riesgo muy serio de que eso deje de ser así. Un estudio de la Universidad Nacional del año pasado mostró que en el gran área metropolitana solamente el 39% de las personas siguen el fútbol, nada más el 39%. Y desde el año pasado, el antepasado al pasado, del 23 al 24, bajó un total de 3 puntos porcentuales. Es decir, estamos observando una tendencia donde hay una menor cantidad de personas siguiendo el fútbol y creemos que las acciones de violencia, de odio, de agresión, todo el entorno violento que gira alrededor del fútbol, por ejemplo, en redes sociales, puede contribuir a ese descenso en el consumo, ¿verdad?, del fútbol, que a final de cuentas es un bien. Claro. Y yo me imagino que en esos discursos de odio, que es importante, yo creo, Danilo, tomarse el ratito para explicar qué es un discurso de odio y cuáles y qué tipos de discursos de odio hay. Porque yo ahí insisto, me imagino que debe haber comentarios relacionados con la etnia de la persona, con la nacionalidad de la persona, con la sexualidad, ¿verdad? Porque a veces se utiliza como una forma de ataque o para disminuir a la persona, tildarla de cierta orientación o identidad sexual, ¿verdad? O sea, ahí estamos viendo como el combinado de un montón de cosas hasta llegar y decir, es que ya se está muy viejo para jugar, o sea, hasta, ¿por qué ponen ese poco de carajillos? Y todo lo que te estaba comentando ahora, ahí está mezclado, es un cóctel de discursos de odio. Claro, te explico qué son los discursos de odio. Nosotros tenemos una definición que se divide en 3 partes. La primera refiere a todo tipo de mensajes, ya sean verbales, escritos, por imágenes o conductas también, que usan lenguaje ofensivo y discriminatorio en contra de una persona o un grupo de personas, atacando su nacionalidad, su etnia, su género, su orientación sexual, el lugar donde nacieron o cualquier otra característica de esta identidad. La segunda característica, este tipo de mensajes incitan al rechazo de la persona, del grupo, lo atacan, piden su exclusión y pueden generar también violencia y agresión. Y en tercer lugar, tienen un impacto en el tejido y en la cohesión social, ya que limitan la posibilidad de generar diálogos, acuerdos y ejercer valores fundamentales como la solidaridad y la buena convivencia entre las personas. Ese es el problema y ese es el peligro de los discursos de odio. Este estudio, Gustavo, a nosotros nos ha permitido entender que hay que tomar acción ya, acción urgente para poder enfrentar estos discursos de odio, porque los disparadores de este odio, a ver, son muchos, son amplios, pero yo quiero destacar algunos de ellos. Por ejemplo, las coberturas mediáticas, los programas de opinión que se generan en algunas emisoras de radio o en algunos canales de televisión, los creadores de contenido también que hacen sus programas en ciertas plataformas. Cuando estas coberturas enfatizan en el fútbol como si fuera una guerra a muerte, como si fuera una batalla en la que solo uno tiene que salir vivo, que crean antagonismos, ¿verdad?, que nos hacen creer que los equipos de fútbol nos deben victorias a los aficionados y que están obligados a cualquier cosa para lograrlos. Cuando llevamos el fútbol a ese nivel es cuando exacerbamos el odio, exacerbamos la violencia, cuando no se obtienen los resultados que queremos o que esperamos. Hay que comprender, el fútbol es una oportunidad para pasarla bien. Yo te digo, mira, Gustavo, vámonos a ver el partido el domingo, vamos, conversamos, vos sos de un equipo, quizás yo soy del otro. Terminó el partido, listo, seguimos siendo amigos, seguimos conversando,
pero estamos viendo que el fútbol está dividiendo a las personas, está generando ataques entre personas y eso no puede ser así. No, y que de una u otra manera, Danilo, esto debe ser un reflejo de la sociedad en sí. Y lo estamos viendo en las carreteras, lo estamos viendo dentro de los hogares, lo estamos viendo más recientemente en los centros educativos, lo estamos viendo en todo, ¿verdad? Y empezar por algo que atrae a tantas personas, que como usted también está mencionando, tal vez está distanciando de ciertas generaciones ahora, bueno, es importante porque de una u otra manera esto sirve para ir sanando la sociedad en el resto de aspectos que la componen. Eh, Usted lo acaba de decir bien, Gustavo, y es que este es un reflejo de quiénes somos y de lo que somos en este momento. Y le doy otro dato que muestra eso. Del total de mensajes de odio y violencia que se emiten en redes sociales sobre fútbol, relacionados con agresiones, discursos de odio, el 85% son emitidos por hombres. Y esas son las mismas tendencias que estamos observando, que estamos viendo en discursos de odio en muchas otras áreas, ¿verdad? Otras investigaciones que hemos realizado nos muestran también que siempre los hombres son más violentos, más agresivos y tienden más a generar discriminación hacia otras poblaciones. Eso también nos debe llamar la atención que necesitamos cambiar patrones de educación, patrones de conducta, y eso empieza desde los centros educativos, desde las propias casas, cuando nosotros podamos entender que ser hombre no es sinónimo de ser violento o de tener siempre la razón o de imponer nuestro punto de vista a las demás personas. Bueno, y yo creo que lo hemos visto o lo vemos también con los ataques a mujeres en política, que es otra de las investigaciones que hemos realizado. Los hombres y las mujeres que participan en política reciben ataques muy diferentes, muy diferentes. A los hombres se les ataca por sus acciones, pero a las mujeres por la manera en que se ven, por el simple hecho de ser mujeres y por otros factores relacionados. Entonces, lo que estamos observando y lo que estamos viendo es que esto nos debe llamar la atención también para revisar los valores con los que nosotros estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es duro, Gustavo, para un papá que, y lo digo porque lo he vivido en carne propia, cuando uno ha llevado a un hijo a un partido de fútbol que juegan los chiquillos, ¿verdad?, de liga menor, y cuando un niño de 10, 11, 12 años empieza a recibir ofensas, insultos, burlas de parte de personas adultas. Y yo me pregunto, ¿ese es el ambiente en el que nosotros queremos que nuestros hijos se desarrollen? Nosotros queremos que nuestros hijos e hijas entren a las redes sociales porque quieren ver cómo quedó el partido o los comentarios o lo que sea, ¿verdad? Y que se encuentren ese montón de insultos, ese montón de ofensas. Yo creo que si nosotros queremos trabajar, hacer una sociedad mejor, tenemos que empezar por cambiar todo ese tipo de cosas. Claro, y usted lo menciona, es tan importante enseñarle hasta los muchachos y muchachas que están participando de todo esto, ¿verdad? De esos equipos, de las famosas mejengas. ¿Cuál es el fin de todo esto, verdad? Al final de cuentas es practicar deporte, vacilar, recrearse. Hay otras disciplinas, bueno, vamos a hablar de las artes marciales, por ejemplo, que tienen unas finalidades que yo creo que no deben ir muy lejos de otras disciplinas, ¿verdad? Como es la disciplina como tal, pero también saber contenerse, el manejar las emociones es muy importante y cómo eso también deberíamos de trasladarlo, insisto, como al fútbol, ¿verdad? El trabajo colectivo, el de ayudarnos los unos a los otros, que el centro de esto no es ganar, y a veces son los propios padres de familia los que están, voy a decir, de majaderos con eso, ¿verdad? De que, en qué posición está mi hijo, cuántos goles hace, cuántos goles paró, cuántos minutos jugó, en qué posición está el equipo, cuando realmente lo que los chiquillos quieren es ir a correr detrás de una bola, ¿verdad? Somos nosotros los adultos los que los empezamos como a ir malformando o cambiando el concepto, Danilo. Claro, Y los porque, medios juegan un papel importantísimo también. claro, porque siempre está la idea de muchos papás que tenemos a nuestros hijos en fútbol o que hemos tenido,
de que tal vez nuestro hijo va a llegar a ser el próximo Messi, el próximo Ronaldo, y empezamos a exigirle que siempre tiene que ganar. Entonces, yo creo, Gustavo, que reorientar esa idea de que el fútbol debe ser solo una competencia a muerte, una carrera para llegar a primera división, para destacar, no, de eso no se trata, porque al final de cuentas, que serán uno entre 1000 o uno entre 2000 los que llegarán a destacar, ¿verdad? O sea, la probabilidad es realmente baja. Pero si nosotros logramos que padres de familia, madres, dirigencias, medios de comunicación entiendan el verdadero valor del fútbol como un promotor de la convivencia, de valores positivos como la colaboración, la solidaridad, el autocontrol, la disciplina, yo creo que ahí salimos ganando todos. Y hay ejemplos buenos, y el fútbol también nos deja buenos ejemplos que ojalá deberían seguirse. Recuerdo, Gustavo, hace unos meses cuando la liga fue a jugar a Nicaragua, creo que era contra el Real Estelí, la semifinal de la Copa Centroamericana, y el técnico del Real Estelí llegó donde Guimaraes y lo saludó, se fueron caminando juntos, le mostró las instalaciones, entonces fue muy bonito verlos caminando juntos, conversando. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer eso acá en Costa Rica? ¿Por qué no logramos que el fútbol sea diferente? ¿Te imaginas que en una final, bueno, te acordás que a veces hasta pedrean los autobuses de los equipos contrarios? ¿Por qué no lograr que los equipos se vayan juntos? Que los dos buses vayan juntos o se vayan mezclados en los buses, o que los directores técnicos den una conferencia de prensa juntos, que los presidentes se sienten en un palco juntos para ver el partido y conversar. Yo creo que son esos pequeños ejemplos los que pueden hacer que las personas cambien ese chip y dejen de concebir el fútbol como una guerra, como un espacio para desahogar toda la violencia que hay. Otro tema también, Gustavo, que yo quería mencionar es que este estudio nos deja en evidencia que hay una fuerte violencia estructural contra el fútbol femenino. Porque sí, ya te iba a preguntar, claro. Casi no hay cobertura. La cobertura del fútbol femenino es mínima, es realmente baja. Y cuando hay ataques de discursos de odio contra las mujeres, son ataques muchísimo más agresivos, más feroces, pidiendo, desprestigiando a la liga y desacreditando todo el rol, todo el papel que tienen las mujeres deportistas en este país. A ver, yo te podría plantear también algunos otros datos clave, Gustavo. Por ejemplo, que los equipos de fútbol más afectados por los discursos de odio y la discriminación y violencia son, en primer lugar, el Deportivo Saprissa, con más de 106,000 publicaciones, y muy abajo, en segundo lugar, está la Liga Deportiva Alajuelense con más de 43,000 mensajes. Entonces uno podría pensar, es que son los contrarios los que atacan a Saprissa. No necesariamente. Y es lo que te decía ahora, pueden ser los mismos aficionados reclamando a jugadores, a cuerpo técnico. A ver, también hay jugadores o afición oponente que entra a insultar, a ofender, pero no siempre es este el caso. Y cuando nosotros vemos quiénes son dentro de los equipos los que más violencia y agresión reciben, por ejemplo, el año pasado, del top 3 de jugadores que teníamos, 2, Gustavo, son extranjeros. También nos dice algo, eso nos dice algo. Mariano Torres, en primer lugar, donde hemos identificado una gran cantidad de mensajes de xenofobia contra este futbolista, y luego está Jayon East, que ya no está en el fútbol de Costa Rica, pero todo el racismo que se generó contra este jugador se vio reflejado en las redes sociales también. Y en tercer lugar era el exportero de Liga Deportiva Alajuelense, Leonel Moreira. Pero sí, esto sí nos da una idea, Gustavo, de que el fútbol también está propiciando que la xenofobia y el racismo se normalicen, y tenemos que prestar muchísima atención a esto. Muy bien. Danilo, ¿qué se está haciendo para contrarrestar esto? O sea, obviamente hay que hablar con los medios, que ahorita lo hablábamos, y usted y yo somos periodistas, entonces creo que tenemos un foco ahí como
muy claro. Pero también hay que hablar con los administradores de las redes sociales y también hay que educar a la gente y también hay que hablar con los equipos de fútbol. Cuénteme un poquito cómo lo ven ustedes. Ok, nosotros creemos, Gustavo, de Naciones Unidas, tenemos este mensaje clave que necesitamos acciones integrales. Esto, perdón, no se resuelve con la acción de un único club de fútbol o de la UNAFUT o de medios. Todas y todos tenemos responsabilidades y todos y todas podemos hacer algo. Necesitamos coberturas mediáticas más responsables, que nuestros colegas periodistas también puedan explorar nuevas maneras de cubrir los temas, más allá de priorizar siempre las rivalidades y la confrontación. A ver, la prensa deportiva en Estados Unidos, Gustavo, cuando uno ve ESPN y ve coberturas, por ejemplo, de fútbol americano y de algunos otros deportes, son muy pocas veces, es poco el tiempo que se dedican a rivalizar. Hacen muchísimo análisis de resultados, de tendencias, usan mucha data, dan seguimiento a jugadores y se ve muy poco esta moda, ¿verdad?, que se ha importado a Costa Rica, que es la de generar espacios para análisis deportivo enfocando únicamente en la rivalización. Ese es un tema también, necesitamos colegas responsables en eso, necesitamos también que las redes sociales asuman su poder, el papel que les corresponde, que puedan eliminar todos los contenidos violentos, agresivos, pero para eso las personas tienen que denunciarlo. Cada vez que nos conectamos a las redes sociales y vemos un comentario ofensivo, agresivo, o que incita al odio, a la discriminación, tenemos que reportarlo. Cada red social tiene su propia manera de hacerlo, pero tenemos que aprender a hacerlo. Necesitamos campañas innovadoras, esto que te decía, de encuentros, por ejemplo, de aficionados al fútbol, de sentar a conversar a aficionados de diversos equipos, sentar a conversar en una conferencia de prensa también a jugadores de diferentes equipos, ¿verdad? Yo creo que también hay experiencias internacionales muy buenas, muy útiles en otros países que podemos aprender de ellas. El caso de Inglaterra es clave. Para quienes somos ya de cierta edad, podemos recordar ahí en los 80s y los 90s a los hooligans. Claro. No sé si Gustavo, y toda la violencia que generaban. Bueno, Inglaterra y la Premier League ha logrado convertir el espacio del fútbol en un espacio familiar, donde la gente comparte, donde la gente va, disfruta, celebra. Yo no sé si has visto, pero ya no hay mallas entre la afición y las graderías. Es una pared como de 50 centímetros. Lo que te imaginas eso acá en Costa Rica. Estamos haciendo lo necesario para llegar a eso. Yo creo que a eso debemos aspirar, a que los espacios sean lugares para compartir, para disfrutar y no para transmitir violencia ni odio. En otros países también, como los Países Bajos, han hecho campañas con chicas y chicos desde muy tempranas edades, con los padres también, para no propiciar lenguaje violento de odio en los partidos de fútbol. Recientemente también, Gustavo, la FIFA sacó una serie de normativas y de acciones que deben seguirse para poder proteger a las personas, a los jugadores, a los equipos en tiempos de competiciones. Y ellos plantean también de una manera muy clara que los países deben tomar acción contra los discursos de odio. Necesitamos códigos de conducta, Gustavo, donde los equipos de fútbol asuman compromisos, donde los jugadores asuman compromisos, la dirigencia, de no transmitir violencia, de no esparcir el odio, de no crear falsas rivalidades. Y bueno, yo creo que también depende muchísimo de las aficiones. Quienes seguimos el fútbol, a quienes nos gusta el fútbol, debemos asumir actitudes responsables, educando también a nuestros hijos, a nuestras hijas. Mira, si estamos alguna vez en una mesa con familiares, escuchamos un mensaje ofensivo, violento, machista, debemos tener la capacidad de poder decirle a esa persona, hey, mira, con respeto, claro, así no es la cosa.
ofendiendo no ganar nada, más bien generar rechazo. Yo creo que al final el poder está en nuestra mano de poder detener toda esta violencia y este odio. Muy bien. Algo me pareció escuchar en la presentación de ayer de que no había sido tan sencillo trabajar con quienes están detrás de las plataformas en sí. Danilo, ¿o estoy equivocado? Lo que pasa, Gustavo, es que las tendencias en estos últimos meses de plataformas ha cambiado muchísimo y estamos observando que la tendencia del free speech, del discurso libre, de no tener controles, de no tener verificación, de permitir el discurso abierto, es una tendencia pues que puede afectar la acción contra los discursos de odio. Nuestro planteamiento es que libertad de expresión no es igual a discursos de odio. Y para poder asegurar que las personas sean libres de comentar, de hablar, de conversar sin ningún tipo de miedo a represalias, el odio, la violencia y la agresión deben quedar por fuera, ¿verdad? No tiene absolutamente ninguna relación la libertad de poder decir lo que pienso con un derecho a ofenderte o con un derecho a agredirte o atacarte porque simplemente no me caes bien o tenés un equipo de fútbol diferente y escudarse en que yo te puedo ofender por libertad de expresión, bueno, es un concepto bastante complejo de defender, pero que hemos observado que las redes sociales en este momento prestan menor atención, están generando muchas menores acciones para detener los discursos de odio. Muy bien, Danilo, ¿dónde podemos ver, analizar el informe que ustedes elaboraron? En la página web, Gustavo, de Naciones Unidas, costarrica.un.org, se van allí a la parte de publicaciones y es la primera que va a salir. Allí está el informe completo con los resultados clave, con los principales mensajes, conclusiones, recomendaciones. Allí la gente puede entrar, puede buscarlo y si tienen dudas, consultas, nos pueden escribir también. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, que esto sirva también para hacer conciencia en muchas personas, padres, madres de familia, tomadores de decisiones, dirigentes deportivos, jugadores, bueno, propios entrenadores de chicos y también ahora de muchachas, para que sigamos creando un ambiente familiar, bonito, que nos sintamos felices de poder hablar de fútbol y no que la conversación de un pronto a otro se vuelva demasiado tensa, ¿verdad? Aunque Danilo está mal apuntado, yo sigo... no, mentira. Danilo, muchísimas gracias. No, con todo gusto, Gustavo, y yo creo que entre todas y todas podemos trabajar juntos para que el fútbol sea nuevamente ese espacio de buena convivencia y que sea eso que compartíamos cuando éramos chiquillos, ¿te acordás? Las mejengas de los amigos, donde todo era diversión, donde era alegría, donde era el momento donde nos encontrábamos con nuestros amigos y lo disfrutábamos muchísimo. Trabajemos para que el fútbol sea eso para nosotros. Maravilloso. Muchísimas gracias a Danilo y gracias a las personas que han estado con nosotros.